Bienvenida a este nuevo encuentro a cara con Dios. Y bueno, nada, hoy día les acompañamos en este nuevo encuentro donde seguimos profundizando acerca de este año jubilar en la esperanza. Y hoy vamos a hablar, o particularmente nos van a hablar desde la fe. Así que les dejo con Berlica, quien nos va a acompañar en esta primera parte con la reflexión acerca de la fe. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer para mí ya que estemos compartiendo nuevamente en este espacio que tanto nos llena el alma y el corazón para conectarnos con Dios y verlo cara a cara en este taller de oración. Bueno, como decía Ana, en el anterior taller estuvimos viendo la virtud de la esperanza. Entonces, nos pareció bonito también, y bueno, ahí iluminadas por el Espíritu Santo, de ver esta semana la virtud de la fe, que acompaña mucho a esta virtud de la esperanza. Y es una de las tres virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Entonces, como siempre, para los que son nuevos, quizás es bueno hacer un poquito de introducción acerca del taller, muy corto. Eh, en este taller de oración, si es la primera vez que asistes al taller, no hay problema porque cada sesión vemos y meditamos un tema del Evangelio y vemos un tema diferente, entonces no hay problema en ese sentido. Siempre hay una mini catequesis. Luego se dan algunos tips y recomendaciones para la oración por si alguna vez es su primera vez de que tienen momentos de oración o no se sienten muy experimentados. Se hace una invocación al Espíritu Santo, se pide una gracia especial. Luego se lee un evangelio, damos unos minutos de silencio para que no se vayan a asustar algunos que no se escucha, es porque damos unos minutos de silencio para reflexionar ese evangelio y luego el siguiente paso es compartir lo que cada uno vio en su oración, lo que le sirvió, lo que le inspiró el Señor en ese momento, ya sea por el chat o, o por el micrófono. Y ya después finalizamos la sesión. Así que eso. Después de esa previa, esa introducción, ya comenzamos con la mini catequesis para poder estar bien en los tiempos. Bueno, la fe. Y para ver un poco acerca de este tema, que a veces no es tanto de razonar, sino más de vivir, queríamos compartirles tres puntos que nos pueden ayudar y que también lo hemos sacado de alguna catequesis del Papa Francisco, en el que él habla acerca de la fe. Entonces, se nos ofrecen estos tres puntos de primero la fe como virtud teologal, eh, que son estas tres virtudes que recibimos nosotros también en el momento de nuestro bautismo, fe, esperanza y caridad, y que nos ayudan también a vivir nuestra vida de fe. Van a pena la redundancia. Y es importante saber que las virtudes teologales no pueden ser vividas sin la gracia de Dios. Por eso es un don que nosotros recibimos y que también podemos pedir. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a aumentar nuestra fe. Y por eso tenemos el segundo, el miedo al mayor enemigo de la fe. Y tercer punto, la fe debe ser pedida y cultivada. Entonces, la fe como virtud teologal, eh, la fe no es simplemente un acto humano de solamente creer, sino un don que Dios nos permite ver todo de una manera nueva. Es una virtud que nos abre los ojos a eso que nosotros vemos o que es invisible y que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas y poner nuestra confianza en aquel que puede incluso lo imposible. La fe nos invita a vivir con el corazón dispuesto, a amar incluso cuando no somos amados, a esperar cuando las circunstancias a veces se ponen difíciles, son desalentadoras, nos parece que a veces no hay salida, y a confiar en Dios y en su voluntad a pesar de que no lo entendamos completamente. Saber que Dios tiene planes para nosotros que son grandes planes, a pesar de que en un inicio pareciera que quizás no están a nuestro favor.
Pero recordando ahí la frase del Evangelio, que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Y tenemos ahí también en ese primer puntito, quizás tres referentes de las escrituras que nos pueden ayudar a ver esta virtud de la fe, que han encarnado esta virtud de la fe, que uno es Abraham, que fue el ejemplo de fe, que fue llamado a dejar su tierra prometida, todo lo que él parecía que era seguro, y seguir a Dios a un lugar desconocido, algo que quizás podía ser irracional para los demás y para los de esa época. Pero él decidió obedecer y seguir la voluntad de Dios. Su fe no solo le permitió caminar hacia ese camino y hacia esa tierra prometida, ese lugar desconocido, sino que también le dio la fecundidad y lo hizo padre de una gran nación, y por eso es uno de los padres nuestros también. Su confianza lo llevó a ser un ejemplo para todos nosotros, de cómo nosotros debemos vivir esa fe activa, decidida y confiada en las promesas de Dios. La promesa de que le iba a dar una gran descendencia a pesar de él ser mayor, de tener muchos años. Entonces, y también otros, por ejemplo, a Moisés, que lo invitó o sea, o que le indicó que liberara a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y también en la Virgen María, en la que se le propone este plan grande de ser la madre de Dios. Y en ella solamente pudo confiar, porque quizás no tenía todas las respuestas, qué va a pasar después, cómo lo voy a hacer, cómo le voy a decir a José. Todas, todas las condiciones externas no eran las ideales, pero decidió confiar y decir sí, de dar su fiat, de confiar en Dios, en sus promesas y que al final Él iba a ser el que la iba a guiar y confiar en su providencia. Entonces, la fe no es solamente un conocimiento intelectual de Dios, sino que es una relación viva y activa con el Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar ese paso de confiar en Dios? Como para reflexionar, sabiendo que Dios nos guiará claramente. Y como ahí pusimos esa imagencita, me gustó porque es como a veces pareciera que uno salta al vacío, pero no saltamos al vacío, saltamos en brazos de Jesús. Y bueno, el miedo es el mayor enemigo de la fe. ¿Por qué decimos esto? Que muchas veces, a veces la gente puede creer, no, el enemigo de la fe es el razonamiento, el intelecto. O algunas personas que creen que porque tenemos fe es que pues no pensamos mucho o algo así, pero no, es el primer obstáculo de la fe es el miedo, que a menudo nos paraliza. Entonces ahí nos ayuda también el Papa Francisco, nos presentaba este pasaje del Evangelio en el que ahí los discípulos están en la barca y Jesús está dormido. Entonces en esa barca empieza una tempestad. Ellos creen que pueden hacer algo con su conocimiento. Ellos eran pescadores, tenían conocimiento de lo que era el mar y de las tempestades, pero en un momento se vieron limitados en sus capacidades humanas. Entonces se desesperan, y obviamente también nos puede pasar a nosotros, nos desesperamos, y... pero no se dieron cuenta de algo importante. Jesús estaba con ellos dentro de su barca. Y entonces cuando despiertan a Jesús y le dicen, Señor, que perecemos, no te asusta que perezcamos? ¿No te da nada con que muramos aquí, que sucumbamos? Entonces, el Señor, ¿qué les dice? Incrédulos. ¿Es que acaso no tienen fe? Hombres de poca fe. Entonces, nos invita también a tener una fe grande incluso en medio de las tormentas, sabiendo que a pesar de todo lo que pase, a pesar de que las circunstancias a veces no sean las ideales, el Señor está con nosotros. Y, y Él siempre gana.
y Él siempre tiene la última palabra en todo aquello que me pase en mi vida. Y por último, para no alargarme mucho, no es la idea hacer una clase doctrinal, sino más como llevarlo a la vida práctica, es que así como es una virtud, es algo que yo puedo pedir. Y a medida que también lo pido, puedo también cultivarla. Porque nuestra fe es limitada, en sí nosotros somos limitados. Entonces debe ser un don que debemos pedir constantemente, incluso cuando nos sentimos débiles, y especialmente en ese momento, eh, cuando a veces, porque debe ser muy, quizás usted dice, no, debe ser muy fácil decir, no, sí hay que tener fe, pero claro, en los momentos que llegan de verdadera dificultad, a veces cuesta confiar, cuesta tener fe, cuesta soltar nuestras propias seguridades humanas. Pero el Señor nos dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, eh, podríamos mover montañas. Entonces, y además de ser pedida, debe ser cultivada. ¿En qué sentido? Así como cuando cultivamos una semilla, debemos cuidarla, regarla. También la fe crece cuando nosotros la cuidamos, cuando la alimentamos con la oración, con la escucha de la palabra de Dios. Sobre todo, por ejemplo, asistiendo a este taller, estamos fortaleciendo nuestra fe en la vivencia de los sacramentos. Y Jesús también nos invita a orar, pidiendo que aumente nuestra fe. Y por eso es que también hoy les presentamos también unos pasajes del Evangelio que, que nos pueden ayudar a aumentar esa fe y también una gracia especial. Así que con el corazón dispuesto, terminando esta mini catequesis, ya nos disponemos para, para la parte de la oración. Entonces, algunas recomendaciones para el momento de la oración, sobre todo para aquellos que vienen por primera vez, que, que son algunas disposiciones tanto internas como externas que nos pueden ayudar a tener un momento de oración más fructífero, digámoslo así. Entonces, de manera exterior, podemos preparar el ambiente, por ejemplo, disponer de un altar, si es que tenemos, o que sea un sitio agradable en el que yo me desenvuelva, tener una Biblia, un cuaderno, un lápiz, porque eso me va a servir para anotar todas aquellas luces que reciba, aquellas dudas que tenga. Eh, También disminuir algunos ruidos que me puedan distraer, quizás puedo poner en silencio el teléfono, apagarlo, deshacerme un poquito cuando ya como una disposición más previa al taller sería quizás como deshacerme de quizás quehaceres pendientes o si ya por algún motivo tengo que conectarme al taller desde mi trabajo, pues estar lo más tranquila posible. Y quizás después comprometerme a ver la grabación, como esto queda ya después disponible en YouTube. Puedo ahí ver la grabación nuevamente y no desaprovechar este espacio en el que el Señor quiere hablarnos. Y el Señor solamente habla en el silencio. En el silencio no solamente exterior, sino también en el silencio interior. En ese cuadernito que les pedimos y el lápiz sirve para anotar la gracia que le pido a Dios especialmente, que nosotros le vamos a ofrecer e invitar a una gracia especial, pero si alguno tiene alguna otra intención, también la puede anotar. Y las conclusiones que saca de la oración. Entonces, estas últimas preguntas que aparecen acá también me pueden ayudar a llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué me pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que me ayudó para hacer la oración? ¿Qué fue lo que más me dificultó? ¿Me costó concentrarme? Me distraían a cada rato, me interrumpían. Y también qué frases o rostros aparecieron en la oración, qué fue lo que el Señor quiso mostrarme, con cuál personaje me identifico, puede ser también. Así que eso, muy bien. Después de estos tips para el momento de oración, vamos a invocar al Espíritu Santo, que Él sea nuestra guía en este rato de oración.
Nos quedamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a escuchar esta invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Bueno, pues como les iba diciendo Berlica, siempre es bueno que llegamos a la oración y con muchas cosas en el corazón, ¿no? Nosotros siempre en el taller les damos una sugerencia acerca de una gracia que pedirle al Señor en este momento de oración, pero si en el corazón de cada uno hay una inquietud muy sencilla, muy natural, donde diga, Señor, quizá necesito más tu paz, tu fortaleza, la confianza también, ¿no? Eso es jaculatoria, eso es gracia que hay que pedir. En el fondo, la gracia siempre nos ayuda a no desaprovechar los encuentros de oración con el Señor, porque, pues, así como la fe es un don, pues también se acrecienta pidiendo ese don, ¿no? Y por eso nosotros siempre que vamos a la oración pedimos algo, ¿no? No solamente agradecemos, sino que pedimos algo y ojalá sea algo que nos asemeje a Jesucristo en este caso, como por ejemplo la petición que les sugerimos, ¿no? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, no sé si alguien quiere ser partícipe para leer el Evangelio del día de hoy. Se lo agradecemos. Son 2 hojitas nomás y genial. Claudia, todo tuyo. Muchas gracias. Por si acaso tienes eso, ahí sí, está activado. Genial, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo en la barca a la orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a lo que le había hecho. Entonces la mujer, viendo qué le había sucedido, se acercó se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos y le dice: Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida.
y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talitá cum, que quiere decir muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Claudia, por la lectura. Bueno, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, pues la lectura es bien enjundiosa, ¿no? Bien sustanciosa. La primera invitación que les vamos a hacer es, primero, para entrar en ese diálogo amoroso con el Señor, corazón a corazón, es indispensable hacer una toma de conciencia, ¿no? Es como cuando yo digo, ya, voy al médico y ya sé que voy al médico y me preparo para ir al médico. O sea, si tengo resultados, voy con las analíticas, tengo que decir exactamente la parte que me duele, tengo que decir cuándo no me duele, tengo que dar una serie de detalles, ¿no? Y así resulta fructífero el encuentro, ¿no? Entonces, también en la oración no es distinto, ¿no? En la oración se hace fructífera, claramente los frutos los da Dios, pero hay algo muy bonito y es que primero la oración, es decir, nos vamos a encontrar con el médico de los médicos, ¿no? De las almas, el que conoce nuestra vida interior mejor que nosotros, el que sabe lo que tenemos dentro, en nuestras inquietudes, nuestras faltas de paz, en nuestros sueños, todo, ¿no? O sea, entonces, identificar cómo estoy, ¿no? Cómo vengo, cansado, agotado, disperso, Señor, es que te necesito parar un rato, necesito ver cómo esta luz que necesito para esto, ¿no? Cuéntale, ¿no? Cuéntale corazón a corazón al Señor, regálate eso, porque así luego podemos entrar en escena y situarnos mejor en el Evangelio. Cuando yo me deshago, me vacío ante el Señor, le entrego, qué felicidad como para un papá cuando los hijos los ven llegar y dicen, uy, este fue mi día, ¿no? Y ya tú tienes el corazón más en paz y puedes escuchar mejor y dialogar mejor también en tu propia familia, ¿no? Entonces, cuanto más no con Dios, que sabemos todo lo que hace, ¿no? Este evangelio claramente va relacionado al tema que, como introdujo Berlica, el tema de la fe. Y qué bonito entrar en esa escena que nosotros lo vamos a dejar acompañadas con estas imágenes que resumen muy bien lo que es el centro del evangelio. Eh, Cuando volvamos a leer el evangelio y regalarnos el volver a entrar en esa escena, no tenemos que abarcarlo todo. Si a Claudia, si a Carolina o hacia Bárbara le hizo sentido quedarse con la mujer hemorroísa, no tiene por qué llegar a lo que pasó con la hija de Jairo, ¿no? O sea, es decir, allí donde mi corazón siente que se detiene ante este encuentro de Jesús, ahí me quedo, porque ahí quizás Jesús me está dando algo importante, ¿no? Porque quizá me está hablando a mí en algo importante, ¿no? Entonces, el introducirme en la escena es decir, bueno, empiezo a recorrer esa escena de esa multitud, de que es Jesús, de que hay una primera escena que es un hombre que está urgido por la salud de sus hijos, quizás mi situación, quizás la de mi familia, o quizás ya lo hemos vivido y ya hemos tenido esa experiencia en algún minuto crítico de ir a pedir a Jesús en la misa con el sagrario, Señor, sánalo, está mal, ¿no? Quizás yo he tenido esa experiencia y quizá me es más fácil conectar con esa escena y decir, y te lo entrego, ¿no? Y tú puedes hacerlo, ¿no? Tú puedes hacer que se levante de la cama o no, o llamarlo a tu encuentro, pero quiero estar contigo en este encuentro. Ven y fortalece mi fe, ¿no? Ven y regálame esa fe como por ejemplo de esa mujer hemorroísa, ¿no? Que dice, ¿no? Ya se había gastado todo, ¿no? Es como muchas veces ya nos hemos gastado y hemos invertido no solamente en el plano de la salud, en este caso es la salud, tanto y nada le ha funcionado y entonces está frustrada y entonces aparte con el, me imagino, desgaste económico porque el mismo Evangelio lo dice, ¿no? Había gastado todos sus bienes. Como ya no encontraba sentido a su vida porque ya lo ha intentado todo, ¿no?
pero le quedaba esa esperanza, esa luz de esperanza, esa luz de fe, esa luz de confianza cuando se enteró que Jesús estaba ahí. Y esta mujer dice, no, si le logro tocar aunque sea el manto, ni siquiera dice la mano, dice el manto, ¿no? Sé que quedaré sana. Entonces, ver cómo en esa escena y entrar en esos detalles, alegrarnos también del cariño, del amor que Jesús expresa ahí al detenerse. No le da lo mismo a Jesús. Como dicen sus apóstoles, pero hombre, tantos que te rodean, que te apretujan, que tú por todo lado, y tú estás desesperado por saber quién te tocó. Sí, sí. Ese es Jesús que nos mira y que aunque seamos una iglesia y multitud y pidamos en masa, le interesa a cada uno de nosotros, ¿no? En toda nuestra historia, Él dice, quiero verla y quiero ver quién lo hizo, ¿no? No porque de eso dependiera la salud de la mujer, porque ya la mujer se había sanado, si se dan cuenta. Al solo tocarlo se sanó. Porque Jesús la mira y en ese mirar le dice, mujer, es una enseñanza para todos. Tu fe te ha salvado, ¿no? Que la salvación es mucho más grande que la sanación. Es interesante, la mujer va pidiendo la sanación y Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. La fe nos salva, ¿no? Nos salva de no caer en esa, como en esa crisis existencial de para dónde voy, estoy solo, no, nos salva de muchas situaciones en el camino. Entonces es un evangelio muy rico que vuelvo y digo, y muy lindo, donde se nos fortalece la vida de fe, la vida de la esperanza también al ver la resurrección de la hija de Lázaro, eh, de sabernos acompañados amorosamente por Dios. Así que ahora los dejamos con estas preguntas en este evangelio, en estos breves minutos de oración personal, para luego compartir todos juntos. Gracias.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual.
Suavemente dile al Señor: Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin Bueno, ahora les invitamos en este espacio a poder compartir los frutos de la oración, es decir, aquellas cosas que nos ayudaron de este encuentro, bien sea de la mini catequesis, bien sea del momento de oración, el canto, el evangelio, algo que nos haya vuelto como a conectar de corazón a corazón con el Señor, y que se pueda compartir también para seguir creciendo en comunidad. Les dejo disponible el micrófono o el chat para quienes no puedan activar su micrófono. Si alguien se anima. Carolina, adelante. Espérame, que tengo mal puesto el computador. Ahí sí. Me da vergüenza partir siempre porque siempre tengo algo que decir, soy poquito habladora. La verdad que siempre me hace sentido el análisis y la reflexión de las lecturas. Me sentí me sentí profundamente tocada con el caso de la niñita que muere y revive, y la revive Jesús. Porque creo que todos pasamos de alguna u otra forma momentos difíciles en la vida que, que son personales, de situación de enfermedad, cosas que nos duelen. Y a veces también en esas situaciones complejas de la vida nos ponemos muy humanos y nos alejamos de Dios o de la fe y empezamos a buscar razones de por qué nos está pasando eso a nosotros y a veces nos culpamos y buscamos culpa y explicaciones y a veces el milagro está en creer que eso es parte de nuestro crecimiento. Mi hija me molesta, pero siempre digo, todo pasa por algo y siempre creo que cada suceso en la vida que tenemos, ya sea buena o mala, tiene un sentido. En lo particular, creo que uno siente que está muriendo en vida cuando empieza a apagarse esta luz de fe y de esperanza. Y yo te digo, a veces, muchas veces uno se siente agotada porque a veces es muy difícil comprender al ser humano porque también somos seres humanos y te sientes sola y te sientes agotada. Cuando tienes un cargo de jefatura, igual a veces tienes que tomar decisiones o hacer cosas difíciles que no muchas veces son comprendidas eh, por, por las personas con las cuales trabajas. Pero también está tu lado humano y ahí juegas en eso y eso te agota. O igual con los estudiantes. Yo siempre preocupo a los estudiantes, pero también no siempre caes en gracia, haces lo que el estudiante espera, o lo que las personas esperan en general. Y eso un poco comienza si no tienes fe, no tienes la fortaleza, no tienes la tranquilidad, que estás actuando de manera correcta y es lo que es, y no tienes esa fe, a veces eso te va apagando y te cansas y te vas muriendo en vida porque vas perdiendo el sabor
de valorar lo que tienes día a día, vas perdiendo la capacidad de sorprenderte con cosas sencillas, vas perdiendo la capacidad de ver en el otro, en tu hermano, a Cristo, y te vas nublando como que tuvieras catarata y todo ese dolor, toda esa frustración, todo eso que va apagando la luz de la vela, también te va poniendo una tela en tus ojos y en el alma que te impide a ver lo que Dios día a día regala. Y creo que el regalo principal que tenemos y que debemos cultivar y cuidar, y el mayor tesoro que tenemos como seres humanos, es la fe. Porque en definitiva la fe es el que enciende cuando estamos apagados, la fe es el que nos da las fuerzas cuando estamos caídos, la fe es la que nos va a dar el consuelo quizás para algo que en su momento no tiene consuelo. Entonces, y como tú dices, es ilimitada, porque basta tener una situación compleja que no tiene explicación y un poco se va apagando esa fe. Es un trabajo difícil, probablemente, pero es un trabajo, más que un trabajo, es una necesidad de mantenerla encendida permanentemente y preocuparse de eso. Yo lo siento así, he pasado por como un tobogán y esa es una de las razones por las cuales vengo y no me pierdo, vine volando, porque creo que este es mi momento de cargar de combustible mi alma y mi fe para sobrevivir a la semana que sigue. No, pero para seguir avanzando. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Efectivamente, gracias Carolina también por compartirnos tu experiencia. Qué bonita esa reflexión que hacías también de cómo en la escena del Evangelio también, ¿no? Dios nos levanta nuevamente de ese pareciera muerte, ¿no? Pero muerte en vida, ¿no? No necesariamente tenemos que morir físicamente, sino que muchas veces estamos como en esa inercia, ¿no? Y en esas cosas donde está todo apagado porque no está esa motivación, porque nos han ocurrido ciertos eventos donde no tengo el ánimo, ¿no? Y efectivamente claramente, estoy pensando que, por ejemplo, el taller está integrado entre el área del bienestar y creo que es algo muy bonito porque en el fondo sabemos que uno puede tener recursos para cuidarse, para ayudarse a salir adelante, la misma psicología, los mismos talleres que encuentras en relación con los demás y que pueden potenciar también decir no estás solo, pero sobre todo el recurso de la fe creo que es algo que lo supera todo, ¿no? Precisamente porque eso, ¿no? Tiene ese móvil que muchas veces, aunque físicamente y agotada, estás agotadamente, la fe tiene ese móvil que hace que le inyecta un nuevo sentido al cuerpo, a la vida, a decir, volvemos a intentarlo por eso, ¿no? Y entonces en ese acto que tú decías, como, ¿no? De recordar cuántas veces Dios también nos ha iluminado en esos espacios, se agradece, ¿no? Y yo pensaba también, mientras tú hablabas, en algo tan bonito, y es que cuando uno vive esos momentos y experiencialmente en la vida tiene esas situaciones donde ya ha pasado por esos momentos, es gratificante también. En el momento mismo, claramente uno no va a decir eso, lo siente denso, agobiante, agotado, pero fíjate que cuando ya lo superamos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestros seres queridos, con nuestros propios recursos humanos, es una gran ayuda porque podemos ayudar a otros, ¿no? A iluminar la vida de otro, a decir, mira, te presento este recurso, a mí me ayudó, no solamente rezo por ti, sino que tú también puedes hacerlo. Esto es un espacio más donde tú puedes descubrir cómo orientar y dar de nuevo sentido a tu vida. Entonces, no sé, es cierto. O sea, San mismo San Pablo lo dice, ¿no? Dios nos permite tener ciertas tribulaciones en la vida porque al superarlas podemos ayudar a otros, ¿no? O sea, porque gracias como a esa experiencia de vida podemos ayudar a otros. Entonces es bonito también por eso, ¿no? Porque cuántas veces también por lo que pasamos después no va a ser un aprendizaje para otros. Eso, gracias. Y no sé si alguien más se anima a decir algo acerca de este momento, de lo que le fue significativo, de lo que le ayudó, de lo que le inquietó o de lo que se vio necesitado, ¿no? De pedir. Daniela dice acá en el chat, me he sentido muy identificada con todo el encuentro. Me hace mucho sentido con lo que me está pasando hoy en mi vida.
con respecto a mi salud y me identifiqué con el personaje de la mujer que quería tocar la ropa de Jesús. Y bueno, yo en lo personal creo, pero necesito que aumente mi fe y y me mantenga, discúlpame que acá se me corta, y me mantenga con mucha fortaleza para avanzar en este proceso. Era hoy el momento justo para volver a mis encuentros cara a cara con Dios. Pues muchas gracias, Daniela, también por compartir lo que nos cuentas en el chat. eh, y qué bueno que te hayas animado a volver, porque también aprovechando esto que dice Daniela, es cierto que otra cosa que nos ayuda mucho también a fomentar la fe es la comunidad, la vida de comunidad. Quizá a veces solos nos cuesta más, claramente la fe tiene una dimensión personal, pero una dimensión también comunitaria, donde hasta el mismo Jesús, ¿no? Jesús no quiso hacer su misión solo, o sea, Jesús, cuando se fue al huerto de Getsemaní a pasar el momento más doloroso antes de su pasión en la oración, porque se le venía todo el sufrimiento que venía, no quiso hacerlo solo, se llevó a 3 apóstoles, ¿no? Entonces, también es muy bonito uno poder tener esto que se genera, ¿no? Y por eso seguimos apostando también por generar esta instancia comunitaria, que en el fondo todos podríamos estar haciendo nuestra oración personal, pero no, el compartir la fe y el hacer comunidad también nos hace crecer en la fe. Y eso, así que muchas gracias, Daniel, animarte también a seguir perseverando. Además está que rezamos unos por otros, imagínate, eh, si esa mujer, como decías tú, que da ejemplo de que con esa fe de decir, si lo solo le toco el ropaje a Jesús, me podría ganar en esto, ¿cuánto más no podemos ganar cuando cuando tomo conciencia de cuánto más no puedo? Cuando Jesús entra dentro de mí, ¿no? En la Eucaristía. O sea, si eso sucedía con solo tocarle el manto, imagínate si teniendo toda su presencia dentro de nosotros. Así que también eso es algo para uno irse, no sé, reflexionando y decir, Señor, fortalece mi fe y que crezca sobre todo también en estos encuentros personales. Claudia dice, a mí me hizo reconectar el Evangelio, porque en mi condición he buscado por todos los lados sanación, aunque no la he encontrado. La fe me ha ayudado a mantenerme en pie, ya que tengo una enfermedad que no tiene cura, pero el mantenerme cerca a Dios me ayuda considerablemente. Tampoco puedo participar de la Santa Misa porque mi estado no me lo permite, pero solo Dios puede entregarme la fuerza que necesito. Siempre las lecturas me ayudan. Acostumbro a leer, ya que solo ahí encuentro la paz y cercanía que necesito. Y este espacio al cual me integro me hace sentir más cerca y me alegra que se den estas instancias. Pues Claudia, muchísimas gracias, muy bienvenida a esta instancia del taller siempre. Qué bonito y gracias por compartir también lo que en este momento de tu vida también tienes. De todas maneras, rezamos siempre unos por otros porque eso nos fortalece y Dios sabe las necesidades de cada uno, ¿no? O sea, como lo veíamos en el texto del Evangelio, Él sabe lo que cada uno tiene y necesita, ¿no? Solamente que a veces, como dice a Dios le gusta que igual se lo manifestemos expresamente. Entonces, animarte a seguir compartiendo en este encuentro de oración, en la palabra también, incluso en las celebraciones eucarísticas, aunque por temas de enfermedad, como tú dices, no puedas ir. Dios sabe todo eso. Entonces, uno puede hacer esas comuniones espirituales que aunque no lo pueda recibir sacramentalmente, uno dice, Señor, yo tengo el deseo de unirme a ti y sobre todo de encontrar en ti esa fortaleza para, para, para seguir adelante en el día a día, ¿no? Y por eso, ¿no? Por eso ahí es el fruto donde tú sientes esa, no sé, esa fortaleza, ese consuelo, esa palabra, ese amor también de los tuyos que te expresan. Así que animarte y en el camino saber que está Jesús y está también esta comunidad que te acompaña. Bueno, entonces ahora les vamos a invitar a todos poner presente en su corazón a alguien junto con estas intenciones que nos entrega Claudia, con lo que hemos ido escuchando cada uno de los testimonios o participaciones que hemos recibido, a poner en el corazón también
el nombre de una persona o de nosotros mismos o de quien a lo largo del día vimos con un semblante, no sé, que le faltaba algo, pues pongámoslo en el corazón en un instante para rezar todos juntos el Padre Nuestro e ir finalizando nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, damos por finalizado nuestro encuentro del día de hoy. Les agradecemos su participación y a la vez, antes de cerrar y despedirnos del todo, queremos preguntarles, porque es tradición de que esto lo hacemos en conjunto, no lo hacemos como unilateralmente, sino que nos gusta saber su participación, su opinión, porque estamos en el mes de la patria y sabemos que se viene la semana especial de las fiestas patrias. Entonces, como justo nuestro encuentro de oración es quincenal y cae en la semana de fiestas patrias del receso, les queríamos preguntar si ustedes consideran que es importante que se sostenga y se mantenga esa fecha del miércoles 17, si acá los que estamos dicen efectivamente yo en ese momento voy a unirme al taller, o yo rezaré con mi familia, o yo estaré más en las cosas familiares y quizá tendré por ahí ese espacio de oración. Entonces, en el fondo se los preguntamos, para nosotros nos ponemos a disposición de saber si lo hacemos ese miércoles o ya sería el encuentro hasta el día 24. No sé. Si alguien, sería genial si por lo menos recibimos las 10 opiniones de los que estamos acá conectados, o 8, descontándonos a Bélica de mí, para poderlo saber y dar a conocer al resto de la comunidad. Carolina. Yo en lo particular no hago nada especial, solo quiero descansar. Así que voy a estar en mi casa, salgo a mediodía y voy a estar flojeando, pero el día que ustedes dispongan yo me conecto. Pero no tengo nada en particular